empezar a hablar del turismo versus el peregrinaje. ¿Han escuchado estos términos? De pronto, ¿qué les suena? Para empezar con la palabra, turismo, peregrinaje. Peregrinaje es como ponerle más sentido al viaje. Es como un sentido más espiritual, digo yo. El turismo es simplemente ir como a observar paisajes o a pasear, digámoslo así, a pasear. Total. Y sí, son dos términos que pues tienen como algo similar, y es que vamos a conocer un lugar, ¿sí? Y el punto diferente es cómo observamos y cómo interactuamos con el lugar. Porque sí, siendo turista, obviamente pues que la foto, que me vean aquí, que vamos solamente al letrero, que vamos a que me vea bonito, que me vea bonita, no sé qué. Y digamos que el peregrinaje tiene un impacto un poco más profundo. Va más profundo solamente por el hecho de que vamos a estar en presencia. Vamos a observar el lugar e interactuar como si nos apropiáramos con amor, ¿sí? Como cuidando, ¿no? Porque obviamente si llegan a la casa de uno, pues no vamos a querer que alguien venga y nos haga cosas que no son, o que solamente hay esto y ya, y yo me siento por aquí en un ladito y entonces no ayuda a nada, y entonces sí, como que no hay un acto de servicio tampoco con el lugar. Eh, en el punto del peregrinaje también es importante el servicio desinteresado, como el karma yoga, lo decimos nosotros. El intentar participar y dejar el lugar mejor de lo que lo encontramos. Otra cosa muy importante que siempre tenemos muy en cuenta es hacer todo en convite, dice Cristina, como que vamos a hacer algo, bueno, entre todos vamos a hacerlo, porque entre todos la comunidad se fortalece, entre todos las cosas son mejores, y siempre hay un tejido, siempre hay esta conversación de los peregrinos. Bueno, no sé si alguna vez han hecho algún recorrido de peregrinaje, o que, que han conocido así como con una connotación espiritual de pronto. Yo, por ejemplo, Si quieres. en alguna oportunidad fui a la Catedral de la Sal, pero fui de paseo. Y en otras dos, o en otra oportunidad, fui de peregrinaje y la sensación fue completamente diferente, impresionante. Entonces sí es un valor pues agregado cuando uno va con una intención, sobre todo de peregrinaje. Y también estuve en Israel, en el Muro de los Lamentos, y pues uno vaya con, así sea de turismo, pues le pone una intención porque hay una energía muy bonita, y también se nota la diferencia cuando uno va de otra manera a un lugar pensando en un asunto pues más místico o espiritual, digo yo. Sí, total. Y cambia muchísimo la perspectiva solamente por eso, ¿no? Como por ponerle esa intención. Todo cambia con el pensamiento. Y si le empezamos a poner esa intención a nuestro conocer el lugar, a nuestro habitarlo, es una experiencia totalmente diferente. Y bueno, ¿cuál creen ustedes que es el propósito de los viajes al origen? O de estar aquí. ¿Cuál creen que ustedes, o sea, para ustedes mismas, qué es el propósito de estar aquí? Recordar, Recordar. Recordar. pues como es volver al origen, de alguna manera. Entonces también es como ese recordar la esencia, pues de dónde venimos, de esa naturaleza tan pura, tan en su estado más salvaje, que lo tenemos muy, pues están viviendo en la ciudad, se nos vuelve, pues se nos olvida, ¿cierto? O no lo tenemos muy presente, pero cuando venimos a un lugar donde nos conectamos con los elementos y nos permitimos sentir, pues ahí es también recordar de dónde venimos,
qué somos, de qué estamos hechos, que no somos unos robotcitos que vivimos en la ciudad para trabajar y comer y dormir, sino que tenemos una esencia, un espíritu que se conecta con todo el espíritu de los árboles, de los animales, del agua, del aire, de las montañas. Y ese recordar es lo que también viene a ser un peregrino. El peregrino viene no a esperar a que le den, sino a dar, a entregar, a lo que tú dices, a dejar mejor de lo que está, si se puede. Y cuando es en comunidad es más lindo todavía porque toda esa energía que se entrega, que se ofrece, que se presta, también hace que se armonice el lugar. Entonces desde ahí Me encanta. es muy especial. Gracias. Con respecto a la primera pregunta de la característica del peregrinaje, me quedé pensando en lo que decías ayer. Creo que eres tú que decías ese peregrinaje también adentro, o alguna de nosotras. Lo decía Diego. Diego. Ese peregrinaje también adentro, y me acuerda mucho a los retiros de meditación, que uno entra con un súper propósito y se sumerge y sabe que todo lo que está saliendo ahí, como al campo más superficial, mental o físico, sensorial, es el viaje de uno mismo. Y porque no has tomado ninguna sustancia, no estás haciendo ningún ejercicio extra, es como tu mente y tu respiración, y con eso ya es suficiente para hacer una súper gran peregrinación. Entonces pensé en eso. Y también pienso que lo del viaje, el propósito del viaje al origen es lo simple, como volvernos a traer a lo simple, a la conexión con los elementos. Y pienso como en un gran reto, y es cómo poder invitar a las personas que no están tan interesadas en el fuego, en la mística del fuego, en la mística del agua, a conectarse con ese origen. Porque yo siento que nosotras todas, pues con la palabra de anoche nos dimos cuenta, yo me di cuenta que todas somos sensibles y que todas encontramos un gran romance en esa reconexión con el fuego, en esa reconexión con la tierra. Pero pienso mucho cómo poder sensibilizar, si nosotras lo consideramos tan importante, cómo poder sensibilizar a estas personas que no les interesa salir de la ciudad, de la urbe, de la bulla, por un ratito, y volverse a conectar con esa esencia. Tan importante. Para mí es una gran pregunta. Un gran reto. Un gran reto. Es un reto que estamos tejiendo también, porque siento que cada vez estamos más conscientes, y el voz a voz hace eso, ¿no? Como de pronto preguntarnos a nosotras mismas qué fue lo que nos trajo a este lugar, cuál fue el llamado de nuestra alma para conectarnos nuevamente, reconectarnos con la naturaleza. Y siento que por algo la sociedad tiene tantos dolores, y son alertas, son alarmas que nos dicen: hey, despierten, despierten, despierten. El estrés, la ansiedad, o al contrario la depresión, como que estos lugares donde nos hallamos, de enfermedades mentales o de cosas que ya no soportamos, son índices y alertas de siga en desconexión y siga así. Y si no, ¿cuál es la mejoría? Ir hacia adentro. Que es adentro, esto también. Entonces, siento que algo muy importante es, digamos, yo siempre digo que tengo fe y siempre he tenido fe en la humanidad. Como, yo no sé, pues a veces las cosas como tan graves que están, y que las guerras, y que las situaciones así malucas, pero no sé, yo confío en esa sensibilidad que habita en cada uno de los seres. Y sí, vamos despertándolo de a poquito. Por eso la red, la comunidad es tan importante. Y esto es lo que estamos haciendo. O sea, empezó por una persona pensando en esto, y ahora ¿cuántas vamos? ¿Y cuántas vamos a seguir siendo? Y no tiene que ser en una cantidad alarmante, sino cuando también cada uno lo sienta y se anime a dar ese paso.
pero me encanta ese reto que empezamos a tejer y a construir y creo que es una gran pregunta para, pues que la responde el camino también que tenemos en estos días. Muchas gracias. No, yo diría que es como un rato, como en dos sentidos. Uno, todo lo que estuvo antes que nosotros, pues esto existe hace miles, millones de años. Nosotros simplemente somos un punto temporal de lo que sigue y estuvo, ¿cierto? Y sentir eso también es, bueno, afortunados de poder estar aquí, de ser nosotros y no otros, y existir, pero también entender, pues que, y que por eso mismo tenemos una responsabilidad de que esto sigue, y ojalá quede mejor cuando no estemos, o no hagamos por lo menos que se deteriore lo que se ha construido, o si se ha deteriorado, pues que vuelva. Yo estuve en un viaje, pues nunca he sido peregrinación, pero para mí son como muy especiales en Guaviare, en el Cerro Azul, donde están todas estas, y uno se para en una parte, y hay una parte que es todo selva. Eso es impresionante, el sentimiento, pues la selva y la hermosura y la inmensidad, pero hay una parte que venía haciendo cultivo de coca, y ahí se ve como la naturaleza otra vez vuelve y va entrando. Entonces también hay unas fuerzas, cuando uno deja de hacer, también la naturaleza hace su labor. Nosotros a veces creemos que somos más fuertes que, y puede que hagamos mucho daño, pero la naturaleza tiene una capacidad impresionante. Entonces sentirse parte como algo tan grande, a mí me parece un sentimiento súper sobrecogedor, me parece muy bonito. Y me ayuda como a volver a mí, pues. Claro, y uno cuida, empieza a cuidar cuando se ve parte de, ¿no? Y es que realmente eso es, digamos, el yoga, la filosofía del yoga es la unidad, el ser uno con el otro y la ley del origen, que se parece mucho de si yo me cuido, también cuido al otro y cuido a la naturaleza, al universo, al resto de la sociedad. Sí, no me hago daño, no le hago daño a nadie, no hago daño al entorno. Y por el contrario, empiezo a amar, y que es el sentimiento de amar, también es el cuidar, el proteger, el ayudar, el servir. Y siento que es algo demasiado hermoso que por eso mismo, no solamente haciendo asanas, es para fortalecer nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y que lleguemos a estas conclusiones de nuestra alma, como despertar cada día ese sentimiento de estar en presencia y habitar. Entonces sí, lo que han dicho me encanta, porque sí, ese es el propósito de los viajes al origen, el reconectar, el habitar con presencia en los lugares, son intenciones que van más allá de solamente conocer, porque obviamente que es rico viajar, que es rico conocer lugares que uno no ha visto, que son tan impresionantes y tan hermosos, pero cuando nos hacemos parte de ellos, que somos parte de ellos, somos naturaleza también, entonces ahí es cuando empezamos también a ser una fuente de cambio y de protección, de preservación. Bueno, también lo que decías de recordar que esto es algo que viene desde hace millones de años, como, wow, o sea, creo que no nos alcanzamos a imaginar cuántos años tiene una piedra, o sea, y una piedra como las que están acá, o sea, no es cualquier cosita, es demasiado hermoso. Y las culturas también que habitaron este lugar, todo lo que nos quisieron dejar a entender con esos significados, con los petroglifos, por ejemplo, o con el arte rupestre, o sea, ellos de alguna manera u otra estaban conectados con ese espacio atemporal. Y otra cosa que decía Cristina mucho y que me llamaba mucho la atención era que, bueno, y eso viene del Ramayana, que la selva es nuestra universidad. O sea, realmente, ¿dónde es que venimos a aprender todo esto? Y es aquí. O sea, lo teórico se aprende de pronto sí en un libro, de pronto como en otro lugar, pero esto que se siente es algo que no se puede ni siquiera describir con palabras, sino es este lenguaje universal que tenemos con la madre tierra, con los otros seres, con nosotros mismos, que a veces
sin una palabra te puede mostrar a ti que te amo. Y también sin una palabra te puede mostrar lo contrario. Entonces es eso, como empezar a enfocarnos en ese lenguaje que tenemos con lo que estamos habitando. Entonces bueno, también decía mucho que es como si una madre se comunica con un bebé. El bebé pues no va a entender mucho como las palabras en específico, pero sí entiende que su mamá lo ama y que lo cuida y que está ahí para protegerlo y se agarra ahí con confianza. Entonces si vemos a la Pachamama, a la madre naturaleza como una verdadera madre, vamos a entender que nos está cuidando, nos está protegiendo, pero también nosotros somos parte activa de esa protección y de no sentirnos el centro del universo, sino realmente parte de, y que tenemos una función y que nosotros somos racionales y que esto nos sirve también para ayudar a preservar. Y dentro de la ecología védica también se dice como no solo cuidar, sino también hacer algo más, ¿sí? Como reforestar, volver a construir desde otro lugar, desde otra perspectiva. Sí, como empezar a sembrar cosas que nos nutran realmente. Y no solamente hablamos de algo físico que se siembra, sino de proyectos, de ideas, de estas incógnitas tan importantes que se vuelven en propósitos gigantes y maravillosos. Y creo que cada día voy descubriendo también cómo seres humanos son tan increíbles y han hecho cosas demasiado hermosas, tanto por nosotros mismos como sociedad, como por los otros seres y la naturaleza. Entonces, bueno, esa es como también la invitación. Que no, lo que pasa es que anoche incluso cuando hablaban de lo bonito de estar pues en un lugar conectado con la tierra, y ahora que tú lo mencionas, lo de la madre tierra, escuchaba algo muy, que me llamó mucho la atención, y es que somos hijos de la tierra es nuestra madre, Pachamama, y también debemos, digamos, tener presente a nuestro Padre, que es algo más grande, que es el Espíritu, como lo queramos llamar, Dios, el cielo, bueno, de donde. Entonces la Madre Tierra nos invita a, nosotros estamos en la mitad, somos hijos de la tierra y del gran Espíritu o de Dios, y somos los que unimos como esas dos partes. Entonces estar acá con los pies en la tierra, pero también como invocando, teniendo presente a nuestro Padre. Entonces, me sonó muy bonito eso que escuché en estos días y quería compartir. Muchas gracias. Y